Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y7P versus al Samsung A30, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. A simple vista, cuando tienes el Huawei Y7P en tus manos, puedes pensar que este dispositivo está hecho de vidrio frágil, pero en realidad está fabricado de un material de policarbonato fuerte. En la parte delantera, el dispositivo tiene biseles delgados por todas partes, excepto por su marco inferior, que generalmente es más grande que el resto. Pero lo más sorprendente aquí es la cámara frontal perforada ubicada en la esquina superior izquierda, ya que cambia con respecto al notch, que era característico de terminales anteriores de esta empresa. Es sorprendente ver este diseño en un teléfono inteligente económico, pues cuando lo tienes en mano parecería que el terminal es más premium, aunque solo es cuestión de que lo enciendas para que te des cuenta de que esto no es así. En la parte trasera, el Y7P tiene una configuración de cámara triple ubicado en la esquina superior izquierda. La protuberancia de esta cámara sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono. Debido a eso, el Y7P puede tambalear un poco cuando se coloca sobre una superficie plana. El escáner circular de huella digital también se encuentra en la parte posterior, el cual se encuentra alejado de los sensores fotográficos, algo que se agradece para evitar ensuciarlos constantemente. Este escáner funciona adecuadamente, siempre me ha gustado más estos que son de tipo capacitivos que los que se ubican en la pantalla, debo reconocerlo. En la parte inferior tendremos el puerto jack de 3.5 mm, el micrófono principal, su entrada micro USB 2.0 y su altavoz, aunque echamos en falta que Huawei no incorporara el puerto tipo C, que brinda mejores beneficios e incluso posibilidad de mejores tiempos de carga. Un aspecto realmente lamentable es que este terminal no contará con los servicios de Google, por lo cual difícilmente podrás instalarle aplicaciones de esta compañía, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre muchas otras. Todo esto debido a la problemática que se ha presentado con Estados Unidos y que ya todos conocemos. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.8 por 76.1 por 8.1 milímetros de grosor y un peso de 176 gramos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. En el interior, el Huawei Y7P incluye el procesador Kirin 710F octa-core que corre a 2.2 GHz de 12 nanómetros, junto a una GPU Mali G51. Esto lo convierte en uno de los teléfonos más asequibles con este procesador en su interior, al menos en Colombia. Si bien ciertamente no es una potencia como los conjuntos de chip de la serie Kirin 900, realiza las tareas diarias de manera eficiente. Trabajando en redes sociales o tareas del común, el dispositivo te va a rendir de la forma adecuada. Solamente evita tener muchas aplicaciones al tiempo en la multitarea, algo que podría actuar en tu contra.
Por problemas de compatibilidad y de ausencia de Google no podrás tener ni PUBG Mobile ni Fortnite, por lo cual probamos su desempeño con el juego Free Fire, en donde nos encontramos con un procesador que va muy justo con los gráficos medios. En algunas oportunidades se presentó lag, además de calentarse muy por encima de rivales de su gama. Por eso mismo te dije al comienzo de este video que el Y7P a simple vista parece un terminal premium, pero que al prenderlo te das cuenta de que esto no es así, su rendimiento deja mucho que desear. Obviamente no es el peor, pues para tareas del uso común y juegos no tan demandantes te funcionará perfecto, pero si quieres llevarlo al tope tienes que pensarlo dos veces, ya que te encontrarás con algunos inconvenientes como los ya mencionados. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El Huawei Y7P incluye una batería de 4000 mAh de tamaño razonable que se carga a través de micro USB de hasta 10 watts. Esto no está del todo bien, teniendo en cuenta que muchos teléfonos económicos del 2020 tienen al menos una celda de 5000 mAh. Sin embargo, debido a que el software EMUI de Huawei maneja bien la gestión de la batería, podemos pasar un día fácilmente sin cargar el dispositivo. Un punto negativo sin lugar a dudas es su cargador, ya que este puede demorar alrededor de 2 horas para que la batería llegue al 100%. Dicho esto, deseamos que Huawei en futuras versiones ponga el puerto USB tipo C para una mejor compatibilidad con los dispositivos actuales. Ya en pruebas que realizamos nosotros, el Y7P nos arrojó un tiempo de pantalla activa de 8 horas y 6 minutos, teniendo el brillo y sonido al máximo mientras reproducíamos contenido multimedia, una cifra que no es tan mala e incluso le gana a otros rivales de su misma gama. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba, observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. Para su visualización, el Y7P tiene un panel de 6.39 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1560 y una densidad de 269 píxeles, aunque obviamente hubiese sido bueno tener una resolución un poco más por encima para este dispositivo, teniendo en cuenta la relación de pantalla-cuerpo que tiene. Sin embargo, dado que el Y7P es un dispositivo ubicado entre el nivel de entrada y el rango medio, se esperaba una resolución como la presentada. Pero a pesar de esto, la reproducción del color es bastante satisfactoria y los detalles también parecen algo nítidos, sin llegar a lo excelente, claro está. La experiencia de visualización en exteriores es lo que esperaríamos e incluso le falta un poco de brillo si el día está muy soleado. Por otro lado, en interiores las cosas cambian un poco, pues la saturación no es tanta, los negros se ven un poco apagados, la nitidez podría mejorar y la reproducción del color es agradable, por lo cual no creo que puedas pedir más para un dispositivo del rango de su precio. Sumado a lo anterior, también se agradece que el Y7P cuente con un agujero en la parte superior izquierda, en vez del notch que a tantos usuarios llegó a incomodar, pues este era demasiado intrusivo, pero como puedes apreciar, aquí no es el caso.
La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El Huawei Y7P se encuentra entre los teléfonos inteligentes más económicos con una configuración de triple cámara. Eso es algo importante, con lo cual este terminal saca la cara, con unos sensores traseros de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, otro de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y el tercero de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Los resultados obtenidos son buenos para el uso general. Las imágenes tomadas por la cámara trasera se ven decentes, con una buena cantidad de detalle y nitidez. Los colores son buenos siempre que tenga el entorno de iluminación adecuado, ya que las fotos están un poco apagadas y tienen poco contraste cuando hay poca luz. Me gusta la inclusión de fotos de gran angular y las imágenes tomadas con él no están tan distorsionadas como podría esperarse. Su capacidad de tomar fotografías con poca luz es cortesía del aclamado modo nocturno de Huawei, que combina la tecnología de estabilización de inteligencia artificial y un tiempo de exposición prolongado de 6 segundos para tomar fotos nocturnas más brillantes y detalladas. Además, la cámara principal utiliza la agrupación de píxeles 4 en 1 para producir una foto de 12 megapíxeles, con cada uno de estos más grandes que pueden capturar más luz en una escena. En cuanto a las selfies, el terminal cuenta con un sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. Las fotos producidas por este tienen una pequeña cantidad de ruido. La nitidez de los detalles no es la mejor, pero tampoco son terribles. Son bastante útiles para subir a las redes sociales, pero si deseas resultados excelentes, esta cámara no se ajustará a lo que buscas. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que en esta oportunidad deja más dudas que certezas, pues no es un sistema del todo seguro. Te recomiendo que utilices mejor el desbloqueo dactilar. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad. Es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. Para el Huawei Y7P nos toparemos con una única versión de 4 GB. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. En el Y7P, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El Huawei Y7P le gana al Samsung A30 en procesador y cámara. Por su parte, el Samsung A30 le gana ampliamente al Huawei Y7P en los siguientes aspectos: diseño, pantalla, RAM, almacenamiento y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en batería. Este era un enfrentamiento que deseaba hacer desde hace bastante tiempo, pues en papel estos dos celulares son similares, incluso en precio, pero al ponerlos a prueba vemos cómo su funcionamiento sí está bastante distante, y una vez más la serie P de Huawei decepciona bastante, pues pierde por una diferencia de 8 a 10, definitivamente son unos equipos que no valen la pena en pleno 2020. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.